Mira, se ve perro. Es mejor que una caída en solo. Es que no le puedo el sol. No ves bicarbonato, ¿verdad? Lo que pasa es que lo puedes tener en dos y para los que tenemos, para los que les di, sí, pero sí puede aparecer. Y si es cierto, no aparece. Ajá, vamos a ver por qué ahorita. Adelante. Ok, vamos a ver este primer caso que se quedó de tarea. Les comento el segundo, va a quedar para ustedes, lo vamos a revisar en otra sesión. Vamos a ir avanzando con la temática, ¿ok? Pero como ha sido base, a veces suele ser el foco de algunos. Ha sido base, entonces con cada clase que tengamos voy a ir dejando un caso extra para que lo intenten revisar hasta que ustedes se sientan en confianza, se sientan más en control de la temática. Sin embargo, no me voy a atorar sobre el ácido base, se queda de tarea, siguiente clase, vemos cómo lo resolvemos y seguimos avanzando en la temática. ¿Ok? Bien, tenemos aquí básicamente a un paciente masculino, es un varón de 43 años, es bebedor habitual. ¿Sí? Le encanta la relajada. Entonces, bebedor habitual con algunos antecedentes psiquiátricos. Desde aquí ya tenemos dos casos muy importantes. Uno, le gusta el alcoholito, y cuando una persona consume alcohol, tu cuerpo a nivel hepático lo va a metabolizar hasta formar ácido acético, va a formar vinagre. Ok, entonces en una borrachera que ustedes agarren, van a desarrollar qué tipo de alteración ácido-base, una acidosis o una alcalosis. Acidosis, porque ese alcohol termina como ácido acético, que característicamente o habitualmente ustedes lo conocen como vinagre. Por eso las personas cuando se ponen una soberana peda andan vomitando, porque es tanto la acidosis que generan que el sistema renal y pulmonar no alcanzan a compensarlo, que hay que tirar ácido de donde tengas. Y en donde tenemos ácido que podemos absorber, en el estómago. Por eso cuando una persona anda pero si bien hasta atrás, la ven que anda así, aventando todo lo que puede, es porque ya trae una acidosis bien impuesta, ¿ok? Bien aterrizada. Bueno, es bebedor habitual. Tiene antecedentes psiquiátricos. Y aquí resulta una pregunta. ¿Quién responde de manera más severa ante una situación de estrés? Una persona relativamente normal, porque ninguno de nosotros está completamente sano y ninguno de nosotros está completamente loco. ¿Ok? Todos tenemos ahí algún detallito psiquiátrico en algún momento de nuestra vida. ¿Ok? Pero relativamente normal. ¿Quién responde más aceleradamente ante un problema? ¿Una persona relativamente normal o una persona que ya tiene identificado algún dato psiquiátrico? El dato psiquiátrico responde mucho más severo. ¿De acuerdo? Entonces, ante una situación de estrés, una situación de asalto, una situación de choque, una situación de enfermedad, ¿quién se estresa más fácil? La persona con un antecedente psiquiátrico. Eso ténganlo en mente, porque va a servir para establecer diagnóstico. ¿De acuerdo? Ok. Esta persona acude a urgencias porque presenta vómitos y presenta disnea. Entonces trae una fallo respiratorio. ¿De acuerdo? Una semana antes había comenzado con malestar general, fiebre y escalofríos. Si lo vemos hasta ahí, ¿eso a qué les suena? ¿Están llevando respirador? Y una patología de respi que coincide con esto, ¿qué puede ser? Una patología de respi que coincida con esto, malestar general, fiebre y escalofríos. ¿Es un resfriado? Sí, ustedes ven eso en un paciente y dicen, es un resfriado, ¿cuánto? Tranquilo.
hidrátate bien, descansa, etc. ¿De acuerdo? Sin embargo, en los 2 últimos días, además había tenido vómito bilioso, es decir, vacío el estómago con ganas, completamente. Bilioso, no brilloso, mijo. Brilloso sería bien raro, ¿ok? Y tiene intolerancia alimentaria, es decir, lo que come no lo tolera, va para afuera, entonces estamos expulsando, ¿qué cosa? ¿Bases o ácidos? Ácidos. Hasta allí. Si nosotros tenemos una persona que está cursando con vómitos varias veces al día, entonces, ¿qué alteración ácido-base esperas que desarrolle? Una alcalosis. ¿Por qué? Porque estás vaciando ácidos. ¿De acuerdo? Tienen que tomar en cuenta ustedes que cuando nosotros hablamos de una alteración ácido-base, en mi plasma siempre voy a tener el sistema amortiguador del ácido carbónico. Esto es un hecho. Esto es invariable. Siempre está presente en tu plasma. Y recuerden que este sistema amortiguador es alimentado por otros sistemas amortiguadores y por diferentes órganos. Entonces, de pulmón, pase por favor, estamos alimentando, ¿qué cosa? CO2 dependiendo de la frecuencia respiratoria que estamos manejando. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y con qué otras cosas alimentamos estos 2 puntos? Básicamente de gástrico, de todo el sistema digestivo. De estómago, estamos alimentando directamente hidrógenos. ¿Sale? De riñón, también estamos alimentando hidrógenos. ¿De acuerdo? De riñón también alimentamos bases. Y también las bases las alimentamos con intestino. ¿De acuerdo? Entonces, depende de cómo esté funcionando el estómago, cómo esté funcionando el riñón, estos están contribuyendo a la fase ionizada de la ecuación ácido-base que tenemos en el plasma sanguíneo. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Si yo tengo una alteración pulmonar, voy a condicionar una alteración ácido-base por una eliminación excesiva de CO2 o por una captación excesiva de CO2. ¿De acuerdo? Si yo tengo un fallo renal, puedo contribuir a generar una acidosis de causa renal o puedo contribuir a una alcalosis de causa renal. ¿De acuerdo? Si yo tengo una alteración gástrica, en este caso estoy vomitando, los hidrógenos que deberían estar pasando de gastro hacia torrente sanguíneo para formar parte del sistema amortiguador no van a estar, por lo tanto voy a condicionar una alcalosis. Si yo tengo un evento de diarrea, ¿sí? Tomando en cuenta que el intestino va a encargarse de manejar bicarbonato, mantiene un pH alcalino necesario para la digestión a través de enzimas pancreáticas en el intestino, esto haciendo referencia al primer parcial. Y tengo una peristalsis aumentada, entonces ese bicarbonato no lo voy a poder manejar para reabsorber básicamente junto con sodio y cloro. ¿De acuerdo? Y entonces voy a perder bases y voy a condicionar una acidosis. Entonces, este sistema amortiguador no está aislado, está correlacionado con diferentes órganos y sistemas que dan su aportación al sistema amortiguador. Es por eso que se va a ver alterado cuando hay alteraciones o patologías en cualquiera de estos órganos. ¿Hasta ahí vamos más o menos? ¿Sale? Ok. Ahora, estamos hablando de que haber tenido vómitos biliosos. Clínicamente hablamos de una alcalosis, ¿cierto? Seguimos. El día del ingreso notó intensa debilidad, vértigo y empezó a oír sonidos extraños. Ok. Cosas raras. Ajá. Empieza a oír cosas raritas, ¿no? Si tú escuchas un ruido que no te suena conocido, ¿qué haces? Te asustas. Ok. Pero a veces tratas de ubicar, bueno, si eres como yo, sí te asustas de primera instancia, pero empiezas a ubicar de dónde viene. Porque una vez que ubicas el origen, dices, ah, ya pasó más bronca, ¿qué no me bronca? ¿Ok? Pero una persona que tiene antecedentes psiquiátricos, hay un ruido que no es conocido para él, ¿y qué va a suceder? Se va a estresar. ¿Sale?
Cuando tú te estresas, ¿cuál hormona es la que está presente? Van a ser dos, una de origen lipídico y una de origen proteico. Origen lipídico, ¿cuál? Fuerte. Cortisol, hielo sin miedo, chaparra. Y la de origen peptídico, adrenalina. ¿Ok? ¿Y qué le hace la adrenalina al corazón? Acelera. Lo acelera. ¿Y qué le hacemos también a la frecuencia respiratoria cuando estamos estresados? Aumenta, hiperventilamos. ¿De acuerdo? Quiero que observen una cosa. Si mi paciente de inicio está teniendo básicamente vómito, ¿sí? ¿Qué significa? Que mis niveles de hidrógeno están disminuidos con respecto a los de bicarbonato. ¿Por qué? Porque el estómago, al estar vomitando, está evitando que el ácido se absorba y que forme parte del sistema amortiguador. ¿Hasta ahí vamos bien? Si tomamos en cuenta solamente cómo respondería sistema amortiguador y órganos auxiliares, pulmón y riñón, a el hecho de una alcalosis secundaria a vómito, ¿cómo podríamos hacer para recuperar los hidrógenos que se están perdiendo por vómito? Creándolos desde el... ¿Estás bien? ¿Creándolos desde dónde? Desde el H2O3. Desde el H2CO3, ok. Y aquí dejarías un hueco, ¿verdad? ¿Y ahora cómo llenas este hueco? Con el CO2 y el agua. ¿Qué harías? Pues Si los usas y dejas aquí un hueco, ¿qué tendrás que hacer para recuperarlo? ¿Hiperventilar o hipoventilar? Hipo. hipoventilar. Si tú hiperventilas, tiras CO2, tiras ácidos y te haces más alcalino. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Hipoventilar. Hipoventilar. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Como no tengo suficientes ácidos para recuperarlo, voy a empezar a trabajar con el ácido volátil, que es el CO2. ¿Por qué? Porque ¿cuál de los dos órganos se activa primero en una alteración ácido-base? ¿Pulmones o riñones? Y el pulmón se activa en minutos. El riñón se activa en horas o días. Entonces el pulmón siempre va a ser el primero en entrar al quite, a tratar de compensar el desequilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, como me están faltando hidrógenos, mi respuesta pulmonar, ¿cuál deberá ser? Una hipoventilación para que al retener más dióxido de carbono se junte con moléculas de agua, me formen más ácido carbónico y me formen los hidrogeniones que me están faltando, ¿cierto? Y me van a decir, ok, química, pero también estoy formando bicarbonatos. Sí. Pero en horas o minutos, ¿quién se va a activar? Riñón. En horas o minutos, ¿quién se va a activar? Riñón. ¿Y riñón qué va a hacer? Va a estar eliminando lo que le sobra. ¿Sí? Riñón, acuérdense que tenemos dos intercambiadores. El que tira hacia la orina hidrógeno y lo intercambia por sodio. Y el que tira hacia la orina bicarbonato y lo intercambia por cloro. ¿Sí? Si yo estoy pensando clínicamente en una alcalosis por vómito, ¿sí? El vómito me va a condicionar una alcalosis ¿de qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? Metabólica. Metabólica. Estoy vomitando. Metabólica. Todo lo que no es causado por pulmón es metabólico. ¿Ok? Como regla, todo lo que no es causado por pulmón es metabólico. Y una cosa es causa y otra cosa es respuesta. Nosotros como respuesta pulmonar esperaríamos una hipoventilación, ¿cierto? Sin embargo, observen una cosa. Mi paciente está hipoventilando, ¿sí o no? ¿Qué está quimnea? Hiperventilación. Y tiene CO2 bajo. Y tiene CO2 bajo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ante la situación inicial, que es la alcalosis metabólica por el vómito que está presentando, nosotros esperaríamos como mecanismo de compensación respiratorio una hipoventilación para recuperar los hidrógenos
que estoy perdiendo por vómito. ¿De acuerdo? Pero hay un pequeño detalle. Mi paciente es psiquiátrico. Se estresa. Su adrenalina para arriba, corazón y pulmón aumentan frecuencia y en lugar de retener CO2 lo expulso. Y eso no va a condicionar una mixta. Exactamente. Eso te condiciona una mixta. ¿Sí me explico? Porque la respuesta que está teniendo no es la esperada. Por la situación psiquiátrica, ahora el paciente está hiperventilando. ¿Sí? Y si yo hiperventilo, estoy sacando CO2. ¿De acuerdo? Haciendo que el ácido carbónico tome su lugar y lo voy a estar sacando, por lo tanto ahora tengo un hueco aquí en medio. Y para llenar este hueco voy a juntar el poco hidrógeno que tengo y la base que tengo para formar el ácido carbónico y voy a tener un descenso de hidrogeniones drástico, dándome un pH sumamente alcalino. Si lo analizamos de esta manera clínicamente, yo espero un pH por arriba o por abajo de ¿cuánto? Por arriba de 7.45 y vean cómo está el pH. 7.51 está muy alcalino. En base a la taquipnea que presenta. Exacto, al vómito de la taquipnea. Porque el vómito te está dando una alcalosis metabólica. Y la taquipnea te está condicionando una alcalosis respiratoria. Tienes dos alcalosis de diferente origen. Clínicamente, sí, yo esperaría hipoventilación, pero no la tengo. ¿Qué tengo? Una alcalosis metabólica más una taquipnea que me condiciona una alcalosis respiratoria. Y como tengo las dos, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria, esta es una alcalosis mixta. ¿Me explico? Si nos vamos entendiendo. Ok, ya lo analizamos clínicamente. Fisiológicamente, vamos a ver qué me dicen los datos de laboratorio. Vamos a ver qué me dice la gasometría. ¿Ok? Presenta también debilidad, vértigo, la presión arterial está normo-baja, 110/70. Acuérdense que la presión mínima es 110/70, máxima 120/80. ¿Ok? Pulso 100 por minuto, límite alto, no está corriendo, pero está estresado. ¿De acuerdo? Temperatura corporal 38.3. Recuerden que el paciente ha tenido vómitos desde hace una semana. El hecho de tener temperatura elevada me indica que su origen es probablemente infeccioso. ¿De acuerdo? El resto de la exploración fue normal. Se hace un primer examen de laboratorio y me da un sodio de 138, que es normal, alto o bajo. Valores de referencia de sodio. 135 a 145, normal. Valores de sodio, potasio, cloro, calcio y gasométricos los deben de traer tatuados en la neurona, porque esos no van a venir en un examen. Van a venir, pero no van a estar los datos de referencia, ¿ok? Entonces, los electrolitos principales sí los deben de manejar como médicos. Sodio, potasio, cloro y calcio se los deben de saber. Lo mismo que los valores de glucosa. Esos son de cajón. No pueden decir, es que están difíciles. Ay, chicos, son los cuatro. No se pongan difíciles, ¿ok? Sodio, potasio, cloro, calcio, eso los tienen que manejar. ¿Y qué tengo que manejar también? Mis valores gasométricos arteriales normales. ¿Salen? Ok. Tenemos potasio de 3.1. Normal, alto, bajo, está bajo. ¿Cuál es el valor de referencia, Paul? 3.6, 5.2, ajá, o 3.5, 5.5, o sea, el valor de referencia en potasio varía ligeramente, pero siempre va arriba del 3.5. ¿De acuerdo? ¿El cloro cómo está? Normal, alto, bajo. 95 a 106, ligeramente alto. ¿Sí? Aquí tenemos valor de dióxido de carbono en milimoles por litro o en moles por litro. Usualmente lo manejamos en milímetros de mercurio. Lo pueden encontrar también en moles por litro y hay que buscar su valor de referencia. Pero no salva que lo tenemos aquí abajo como gasometría arterial. ¿Sí? En gasometría arterial, ¿cómo está mi CO2? Normal, alto o bajo. 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 Bajo.
que coincide con la taquipnea que presenta el paciente. ¿De acuerdo? Ligeramente arriba. Ajá. Y lo demás nos habla de laboratorio nitrógeno ureico sérico. Esto es el BUN. ¿Cómo está el riñón en mi paciente? El BUN, ¿cómo está? Normal, alto, abajo. Proteínas. Normal, de 5 a 18. ¿Ok? Creatinina sérica está en 1.32. ¿Cómo está en mi paciente? Normal, alta, baja. Lo vimos en proteínas. Eso está conectando con proteínas, ¿eh? Ay, Dios mío, mi vida. A ver, búsquele. No se me queden mirando al pintarrón. Búsquele ahí en lo que anotaron. Está normoalta. Normoalta la creatinina. Por lo tanto, el paciente tendrá alguna acidosis concomitante de tipo renal. No, porque urea y creatinina están normales. Entonces no trae fallo renal. ¿De acuerdo? Glucosa está en 111, ligeramente elevada. El hematocrito, concentración sanguínea, está normal. Pero ya. Es lo que no sabemos, por eso se maneja como normal. ¿Sí me explico? Porque no te dice si está en ayunas o no. Que, fíjate bien, por lógica, ¿habrá comido sí o no? ¿Tiene intolerancia alimentaria? O no, ¿verdad? Está bueno. ¿Ok? Y en el electrocardiograma tenemos una taquicardia sinusal. Tenemos en la biometría hemática, no hay anemia, los leucocitos están elevados, lo que me indica un probable proceso infeccioso. Las plaquetas, esto está mal, ¿eh? Esto es, fue mi error, mi dedo, 137,000. Pero sigue siendo baja. ¿Eh? Sigue siendo baja. Sigue siendo baja, pero no crítica. Lo mínimo es 150,000. Están ligeramente bajas. Tomando en cuenta que es alcohólico, ¿cómo estará la función de su hígado? Puede estar algo disminuida, ¿verdad? ¿Y qué hormona se encarga de estimular a la médula ósea para sintetizar plaquetas? La trombopoyetina. Y la trombopoyetina se forma en el hígado. ¿Hicieron conexión? ¿Sí? Hígado que no funciona del todo bien, no produce suficiente hormona trombopoyetina, por lo tanto no tengo un buen estímulo a médula ósea, no formo suficientes plaquetas. Eso puede explicar por qué están algo bajitas. La coagulación es normal, ¿ok? Y luego la gasometría. Presión parcial de oxígeno está alta. ¿Pero por qué? Porque estoy hiperventilando. ¿Cómo está el efecto Haldane? Enfriaga. Entre oxígeno sale CO2, entre oxígeno sale CO2, entre oxígeno sale CO2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo está el CO2? Disminuido por la taquipnea. Y tengo un pH de 7.51, alcalosis. Me faltaría lo que es el bicarbonato para que solo por gasometría yo pudiera dirigirme al tipo de alcalosis, ¿cierto? Pero no lo tengo. ¿Cómo esperas que esté el bicarbonato si se trata de una alcalosis mixta? Si se trata de una mixta, estás vomitando, sale y tienes taquipnea. Por la taquipnea expulsas CO2, pero estás absorbiendo suficiente bicarbonato intestinal, por lo tanto el bicarbonato tú lo esperas alto, ¿sí? Si ustedes se van a su cuadrito que terminamos de revisar el día de ayer y buscan una alcalosis mixta, les va a dar lo siguiente: pH elevado, CO2 bajo, bicarbonato elevado. Y dijimos siempre que en una gasometría el valor del CO2 y el de bicarbonato se encuentra al contrario, esto me lleva a una condición mixta. ¿Sale? En automático va a ser mixto. Más o menos hasta aquí. Ya nos aterrizamos en la situación. Ahora sí, identifica el o los trastornos ácido-base. Tiene un solo trastorno ácido-base global, pero porque es la suma de dos. Por el vómito, ¿qué alteración ácido-base generó? Alcalosis metabólica. Con frecuencia respiratoria esperábamos un comportamiento compensatorio de hipoventilación, ¿cierto? Pero está taquipneico, está hiperventilando. Por lo tanto, en lugar de compensar,
desequilibró aún más, agregando una alcalosis respiratoria. Entonces se está cursando con una metabólica, una respiratoria que en conjunto condicionan una alcalosis mixta. ¿De acuerdo? Explique los trastornos electrolíticos. ¿Cuáles son los electrolitos que se encuentran un poquito alterados? ¿Sí? El sodio está en 138, está normobajo porque está muy pegado al límite inferior. El potasio está bajo en 3.1 y el cloro está en 108. Sí, que está ligeramente alto. Pregunta extra a las que están aquí. ¿Me servirá de algo calcular el balance aniónico? ¿Me servirá de algo? De entrada, ¿lo puedo calcular? ¿Puedo calcular el balance aniónico? ¿Tengo los datos para calcular balance aniónico? No, no tengo bicarbonato. No, me falta bicarbonato. Ok. Número 2, ¿me servirá de algo? ¿Me da información en este paciente específico? ¿Calcular el balance aniónico? Sí, no, ¿por qué? Yo digo que es. Yo digo que sí, pero para explicarlo no. Bueno, no, porque se supone que es para acidosis metabólica, no para alcalosis. Ahí está. Le diste el clavo. ¿Escucharon lo que dijo? ¿O escucharon nada más el golpe en la mesa? Hijos de su madre. Ok, repite lo que dijiste. Que ese nada más se utiliza para definir la causa de la acidosis metabólica. ¿Y esta es una? Alcalosis. Alcalosis. El balance aniónico plasmático tiene uso en medicina única y exclusivamente en las acidosis de tipo metabólico. Para poder definir si esa acidosis metabólica es por pérdida de bases o por formación de ácidos. Como esto es una alcalosis metabólica, ¿podría yo calcular el balance aniónico? Sí, pero no puedo porque me falta el bicarbonato. ¿Me serviría de algo calcularla? No. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora, vamos a explicar este comportamiento. ¿Qué tengo? Vómito. El contenido gástrico tiene un alto contenido de potasio y un alto contenido de sodio, por lo tanto, por el propio vómito puedo justificar esta alteración. Solo con el vómito, ¿ok? Pero número 2, también lo puedo calcular por potencial de acción. ¿De acuerdo? Mis músculos esqueléticos y músculo liso, que forma parte del estómago, intestino, etcétera, para moverse que ocupan potencial de acción en donde sodio entra y potasio sale. ¿De acuerdo? Perdone. Canija de leche que me tomé hace rato. Le tengo cierta alergia a lo que viene siendo la caseína. Vale. Entonces, una vez que tengo un potencial de acción para que recibas otro, ¿qué necesitas hacer? Mandar a su lugar a los electrolitos. ¿Con qué lo haces? ¿Cuál? Con la sodio, potasio, ATPasa. Pero esta sodio, potasio, ATPasa es susceptible a las alteraciones ácido-base. Las acidosis la inactivan. ¿De acuerdo? Y las alcalosis la sobreactivan. Quiere decir que si mi paciente está en una alcalosis metabólica, está metiendo muchísimo potasio y está sacando mucho sodio. Por lo tanto, yo espero una hipernatremia con una hipocalemia. ¿De acuerdo? Pero como también estoy vomitando, pues estoy sacando estos dos. Es por eso que el sodio lo tengo normobajo. En lugar de tener una hipernatremia, como lo estoy vomitando, lo tengo normobajo. Y en lugar de tener una hipocalemia, y en este caso la hipocalemia también está notoria aquí. ¿Sí me explico? Sí, Ambos. sí, o sea, Va. eso sucede porque... Si tú tuvieras una alcalosis, pero no fuera por vómito, tú esperarías una hipernatremia con hipocalemia.
pero como estás vomitando, el contenido gástrico es alto en contenido de sodio y potasio. Si tú lo estás expulsando, entonces tú esperas por solo vómito, sodio bajo y potasio bajo. Ahora, por afectación de la sodio-potasio tepeasa, alcalosis está sobreactiva. Tendrías que tener una hipocalemia marcada, que sí la tengo, pero con una hipernatremia. ¿Pero por qué la hipernatremia no es notoria? Porque también estás vomitando. Se compensa al vomitar. Ándale, por eso no está tan alto. Ahora, ¿por qué el cloro está ligeramente elevado si estás vomitando? ¿Cuál es el ácido que forma parte del contenido gástrico? ¿Ácido qué? Lo estoy expulsando también, ¿no? Entonces, ¿por qué está ligeramente alto? ¿Sí? Porque si quiere eliminar el carbonato y se está volviendo a Le estás pegando, Paul. ¿Sí? En una alcalosis, ¿cómo me va a responder riñón? A nivel de intercambiadores. ¿Cuál intercambiador está activo en alcalosis? El que me conviene tirar. En alcalosis que tengo en exceso. ¿A quién tengo que tirar? ¿Cuál está activo? Bicarbonato. ¿Cuál está inactivo? Hidrógeno sodio. Porque yo quiero tirar bicarbonato, pero reabsorber el hidrógeno para poder controlar la alcalosis plasmática. ¿Me explico? Y al momento en que yo tiro bicarbonato por riñón, ¿qué reabsorbo? Que va a dar a torrente sanguíneo y entonces lo veo ligeramente alto. Más o menos hasta ahí. La última, ¿por qué tendrá taquicardia sinusal? El estrés. La elevación de adrenalina, característicamente te detona una taquicardia sinusal. ¿Sale? Te activa el nodo sinoauricular. De ahí el nombre de taquicardia sinusal por activación de este nodo. ¿Sale? ¿Más o menos? El otro se les va a quedar de tarea, pero les voy a dar uno extra porque no lo resolvieron los dos, ¿ok? Y este lo resolví yo. ¿Puedo quitarlo? Tómale foto. Bueno. Yo tengo una duda. Había dicho que por... Ay, se olvidó. Es que no puedo entender por qué, o sea, sé que se bloquea la ruta, por tanto usa bicarbonato para compensar la falta de hidrogeniones, pero no entendí por qué eso lleva a una alcalosis. A ver, otra vez. ¿Me repites? O sea, y pues cuando se hipoventila, es que Cuando, no sé va, explicarlo. creo que tu problema está en estas dos, ¿verdad? Sí. El paciente de inicio tiene una alcalosis porque está vomitando. Quiere decir que tú tienes tu sistema amortiguador con menos hidrógenos porque el estómago no está haciendo su aporte a torrente sanguíneo de hidrogeniones. Entonces tienes menos hidrogeniones y más bicarbonato. ¿Okay? ¿Cuál sería la respuesta pulmonar en un paciente normal ante una alcalosis metabólica? Pues yo necesito recuperar hidrógenos. Por lo tanto, ¿qué debe hacer pulmón para formar hidrógenos? Recuerda un detalle. El dióxido de carbono es un ácido volátil. Para donde va el CO2 arrastra hidrogeniones al mezclarse con agua. Entonces, si tú sacas CO2, pierdes hidrógenos del sistema amortiguador. Si tú retienes CO2, generas hidrógenos en el sistema amortiguador. La respuesta esperada en un paciente normal sería que ante una alcalosis metabólica tú hicieras una hipoventilación para retener CO2 y dar origen a los hidrógenos que te están faltando por el vómito que estás teniendo. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Pero en este paciente específicamente tiene antecedente psiquiátrico. Entonces al momento de que él empieza a vomitar se estresa además. Se aumenta la adrenalina y te activa frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Y va a empezar a desarrollar taquicardia y taquipnea. Y la taquipnea es hiperventilación. Entonces, el paciente no está hipoventilando como debería, sino que debido a la crisis de ansiedad está hiperventilando y te condiciona una alcalosis. Porque
porque se bloquea esa ruta de compensar con la respiración. Exacto, no puede compensar, al contrario, va a sumar a la alcalosis porque con la taquimia que va a estar haciendo, va a estar poniendo toda la ecuación hacia la formación de gases, disminuyendo aún más hidrógeno con base. ¿Ya lo aterrizaste? ¿Sale? Entonces la respuesta esperada era hipoventilación, pero por la condición específica del paciente te da una respuesta contraria. ¿Sale? Más o menos hasta aquí. ¿Lo puedo quitar ya? Entonces, le van a tomar foto al siguiente casito, porque como yo resolví uno, les dije, necesito que ustedes por sí solos resuelvan al menos dos. ¿Sí? Este ya lo teníamos, ¿sale? Este fue el que le tomaron foto ayer. Este otro. Y si alguna no puedes contestar, no te equivocas, aquí la podemos contestar. Y es mejor corregirlo aquí que después de la ¿Sale? ¿Vamos bien? Ahora sí, borrón y cuenta nueva. Inhalen. Exhalen. Radicales libres. Ok, radicales libres. Esto se pone bonito. ¿No te gusta este? ¿Qué tema no te gustaba? Ay, China, ahorita ¿de qué manera veo que te gusta? Bien. Radicales libres de oxígeno. Tenemos que partir de una situación. ¿Qué tipo de organismos somos? ¿Aerobios o anaerobios? Aerobios. ¿Ok? Entonces, quiere decir que requerimos oxígeno para la obtención de energía a nivel de la cadena de transporte de electrones. ¿Hasta ahí vamos bien? Otra pregunta. Cuando nosotros vamos a obtener energía de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿a partir de qué proceso obtenemos esta energía? ¿A partir de un proceso de reducción o a partir de un proceso de oxidación de nutrientes? De una oxidación de nutrientes. ¿Sí? Fíjense bien, si yo tengo glucosa, la glucosa al transformarla hasta piruvato, si nos acordamos un poquitito, los voy a poner en contexto para que entendamos esto, ¿ok? Si nos acordamos un poquito, en la glucólisis por cada glucosa obtengo 2 piruvatos y obtengo 2 moléculas de NADH. ¿Sale? Ok. El piruvato, cuando yo lo transformo en 2 moléculas de acetil por encima, ¿sí? Los 2 piruvatos me van a dar 2 moléculas de CO2 y me van a dar 2 moléculas de NADH igual, ¿no? Más hidrógeno. Si estoy perdiendo hidrógenos es porque me estoy oxidando. ¿De acuerdo? Y cuando este acetil coenzima ingresa al ciclo de Krebs, ¿sí? Por cada acetil que entra, voy a obtener 3 NADH más hidrógenos. ¿Cierto? Voy a obtener por cada acetil coenzima que entra a Krebs un FADH2. Quiere decir que si estoy produciendo equivalentes reducidos es porque la molécula la estoy oxidando. Y lo mismo sucede si yo degrado aminoácidos o si yo degrado ácidos grasos para conectar con Krebs. A final de cuentas, para poder llegar a la obtención de energía, ¿qué tengo que hacer con estos equivalentes de reducción? Los tengo que pasar a la cadena de transporte de electrones acoplada a la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Y aquí estos NAD entran, salen como NAD oxidados para volverse a utilizar, seguir acarreando electrones con hidrógeno, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con los electrones? Que empiezan a hacer saltos electrónicos hasta
que me generan un gradiente de protones en el espacio intermembrana capaz de activar a la fosforilación oxidativa, se da un retorno de protones. Aquí en la cadena de transporte de electrones se une el oxígeno, los electrones llegan hasta el oxígeno, los hidrogeniones se unen a él y ese oxígeno termina convertido en agua. Pero por este retorno de protones en la fosforilación oxidativa se libera suficiente energía para usarse de dos maneras. Una, fusionar lo que viene siendo ADP residual de ciclos metabólicos con fósforo inorgánico residual y dar origen a las moléculas de ATP con las que funcionamos para hacer anabolismo. ¿De acuerdo? Entonces, parte de esta energía se invierte aquí al fusionar ADP con fósforo inorgánico. Y en la otra parte de la energía la pierdo en forma de ondas convectivas de calor. Y eso es en parte una de las razones por las cuales me mantengo a 36-37 grados. Aparte del centro de control térmico hipotalámico. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y todo esto qué fregados tiene que ver con especies activas de oxígeno? Que si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos mucho oxígeno disuelto en los tejidos. Soy organismo aerobio. ¿Sí? Y si en las enzimas con las que trabajo, el proceso oxidativo, no tengo las suficientes coenzimas de tipo vitaminas para lograr hacer las transferencias electrónicas adecuadas, ¿sí? O en la cadena de transporte de electrones, que es el principal generador de radicales libres, no tengo en cantidad suficiente a una molécula móvil de origen lipídico, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el componente de la cadena de transporte de electrones que está móvil, es decir, no está fija y que es de origen lipídico? ¿No era la que traemos? Ubiquinona o coenzima Q10, ¿ok? Si yo no tengo suficiente ubiquinona, entonces ella va a ser, por ser poquita, va a ser incapaz de agarrar todos los electrones y transferirlos adecuadamente a los demás aceptores de la cadena de transporte. Entonces, parte de esos electrones se le van a escapar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando le aventé todos los plumones a un solo compañero, a Kailan? Y que me cachó uno y que se cayeron como 3. Sale, ok, los 3 que se le cayeron son electrones perdidos. Pero esos electrones perdidos, ¿quién los va a cachar? Ay, ¿sabes qué? El oxígeno libre. ¿Por qué? Porque dentro de los 4 átomos que conforman la materia orgánica, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el oxígeno es el que tiene mayor electronegatividad. ¿De acuerdo? ¿Qué es electronegatividad? ¿Vio acá uno? Poder atraer. Capacidad de retener electrones de su última capa. Les decíamos anteriormente, la electronegatividad, podríamos hacer una analogía y decir, es como la fuerza de gravedad de la Tierra. ¿Qué hace la fuerza de gravedad? Nos cala hacia el centro y nos mantiene pegados al piso, ¿cierto? Tan es así que si das un mal paso por ahí en el tercer piso, mole, llegas y te haces caca abajo. ¿Ok? Te haces mole, te quedas como una torta ahí, bien aplastadita. ¿Ok? Lo mismo es con la electronegatividad. Es como si el átomo fuera un micromundito y el núcleo fuera el núcleo terrestre, haciendo atracción sobre los electrones más externos. Pero la electronegatividad del oxígeno es muy alta. Puede retener adecuadamente a sus electrones de última capa y todavía puede quedarse con electrones externos. Entonces, es por eso que pueden formarse radicales libres de oxígeno. Por la alta electronegatividad del oxígeno, su alta afinidad por electrones. Entonces, cuando la ubiquinona no alcanza a canalizar adecuadamente a los electrones hacia el complejo 3, el citocromo C y el complejo 4, parte de estos electrones ¡pum!, se le escapan. ¿Y quién los va a cachar? El oxígeno. Para darme mi primer radical libre, llamado radical superóxido. Todavía no. ¿Ok? Superóxido. Superóxido. Pero a este superóxido se le pueden seguir agregando electrones e hidrogeniones por parte del sistema amortiguador. Acuérdense que tenemos sistema amortiguador dentro y fuera de las células.
¿De acuerdo? Entonces, si a este superóxido, a la ubiquinona que es poquita, no se le escapa un electrón, ¿verdad? Se le escapan un chorro. Se le siguen escapando electrones. Yo le agrego más electrones, los complemento con hidrogeniones del sistema amortiguador. Este oxígeno termina como peróxido de hidrógeno, llamado agua oxigenada, cuya fórmula general es H2O2. ¿De acuerdo? Y si le sigo metiendo electrones, el agua oxigenada es altamente sensible a los electrones. Tan es así que te la venden en un frasquito de color transparente o un frasquito oscuro. Un frasquito oscuro. ¿De acuerdo? Porque la luz son haces de electrones a velocidad. Entonces, si le sigo bombardeando con electrones, se descompone y te queda como dos radicales de tipo hidroxilo. Y este es el radical más potente y más peligroso. Toda molécula que tiene electrones desapareados se considera un radical. Y para que una molécula sea estable, necesita que todos los electrones que la conforman se encuentren en pares. Por lo tanto, un radical va a ser altamente reactivo y va a buscar a una molécula, la primera que se le tope, para robarle el electrón que le hace falta. Por lo tanto, si yo soy un radical libre y yo le quito a la compañera un electrón, a ella la dejo con un electrón desapareado. Yo dejé de ser radical, pero ahora ella es radical. Y cambia su estructura espacial y cambia su función molecular. ¿Cómo se llamaba eso? Hidroxilo, el último. Entonces ella como radical le va a robar un electrón a la compañera de un lado. Ella ya no es radical, se estabilizó, pero ahora la compañera es radical. Entonces ya tengo dos moléculas que cambiaron su función al cambiar su estructura espacial. ¿Me explico? Esto me lleva a la formación de una reacción en cadena. Y no se va a frenar hasta que haya una molécula capaz de poder inactivar a esos radicales sin que ella quede como un radical. Hasta ese momento se va a frenar la cascada de radicales libres. ¿Sí? Entonces, este radical hidroxilo es bien importante. ¿Por qué? Porque este tiene una alta afinidad para robarte hidrógenos con electrón de los ácidos grasos que forman los fosfolípidos de membrana. Por lo tanto, te desestabiliza las membranas, aumenta el poro de la membrana celular y echa abajo todo el mecanismo de transporte controlado. ¿De acuerdo? Entonces, radical de oxígeno, superóxido, intermediario radical, peróxido de hidrógeno, radical más peligroso, radical hidroxilo. Y este es el más relacionado con un proceso llamado peroxidación lipídica, cuya finalidad o efecto final es incrementar el tamaño del poro de membrana. Y si yo incremento el tamaño de poro de membrana, voy a promover el ingreso de iones que usualmente se quedarían fuera de la célula. ¿Como cuál? Como sodio, calcio. Y si estos entran, el sodio es osmóticamente activo. Junto con el sodio, ¿sí? Va de la mano con dos moléculas de agua. Por lo tanto, provoco el edema celular y su posterior lisis. Y eso hace que tenga pérdida de células. De hecho, se dice que el envejecimiento, la base del envejecimiento en el humano es el incremento de radicales libres conforme pasa el tiempo. Y estos radicales libres, al irse incrementando, van peroxidando las membranas de nuestros órganos internos, llevándome una
degeneración crónica, hasta que desencadene lo que es la muerte. ¿Me explico más o menos? Hasta aquí nos vamos entendiendo. Esto está a grosso modo. Vamos a ver qué me dice la diapo. ¿Puedo bajar la pantalla? ¿Cómo dijo que se llamaba el intermediario? Es Peróxido de hidrógeno. Y lo conocemos como agua oxigenada, ya nos la venden desde hace un chorro. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos eso, lo que va a aparecer aquí en la diapositiva ya están comiendo. ¿Sí? ¿Qué es un radical? Cualquier molécula que tiene un electrón desapareado. ¿Ok? El oxígeno es el principal generador de radicales por su alta electronegatividad. Y somos organismos aerobios, así que ya vaya. ¿Ok? Y básicamente nosotros hacemos reacciones de oxidación que me generan transferencia de electrones a aceptores como NAD y AD, que luego conecto con cadena de transporte de electrones, siendo esta la principal generadora de radicales libres. Sobre todo cuando tenemos menores cantidades ¿de acuerdo? De hecho, se están agarrando de esta situación para venderle a la gente cremas anti-envejecimiento. Muchas cremas, si ustedes se fijan, de marcas reconocidas, te venden cremas con coenzima Q10, que no es otra cosa más que ubiquinona. ¿Sale? La cosa es, bueno, ¿qué tan bien funciona como para ingresar a la célula, tomar su lugar en la mitocondria y recanalizar electrones? Ahí depende mucho de la biotecnología que se esté utilizando y del vehículo de transporte para asegurar una absorción adecuada. ¿De acuerdo? Pero de ahí se agarran, bonito. La industria cosmética y la industria farmacéutica de repente nos hacen unas jugarretas bien bonitas, ¿no? O sea, te dicen, te voy a vender esto, pero nunca te dicen, te lo estoy vendiendo, pero sabes que no lo vas a absorber, jaja, pero me lo vas a pagar. ¿Ok? Los peroxisomas también son grandes productores de radicales libres y de hecho las células que tienen mayor número de peroxisomas son los glóbulos blancos. ¿Sí? Entonces, las células con mayor número de peroxisomas, Dios, ¿verdad? Son los glóbulos blancos. ¿Puedo quitar todo esto? Sí. ¿Por qué? Porque el glóbulo blanco está destinado, sobre todo lo que son los fagocitos, están destinados a eliminar patógenos. Entonces, estos peroxisomas son muy abundantes en leucocitos de tipo fagocito. ¿Quiénes son los principales fagocitos? Son los neutrófilos, que son los que más abundan en nuestro torrente sanguíneo. Son los monocitos, así se les conoce cuando están en el torrente sanguíneo, pero tras unos 10 días de andar ahí turisteando en el torrente sanguíneo, se infiltran en tejidos, dando origen a los llamados macrófagos tisulares. Y ellos utilizan enzimas específicas para que el oxígeno que están captando lo transformen de manera controlada en peróxido de hidrógeno que van a guardar en los peroxisomas. ¿Para qué? Para que cuando un fagocito se desayune una bacteria, imagínate, este es un macrófago, aquí está su núcleo, se acaba de, parece paleta payaso, ¿verdad? Se acaba de desayunar una bacteria que te está causando problemas, ya lo detectó como patógeno. A la hora de que la fagocita la encierra en una vacuola llamada fagosoma, y ahí se fusionan los peroxisomas. ¡Bum! Le sueltan la carga de peróxido de hidrógeno y este peróxido de hidrógeno se disocia en radical hidroxilo, que ahora lo que va a hacer es atacar la membrana de la bacteria para provocar su lisis y que pueda ser digerida y acabas de eliminar un patógeno.
¿Sí me explico? Salud. Entonces, en los glóbulos blancos, sobre todo cuando nosotros tenemos una etapa infecciosa, que tenemos una infección, y tengo una alta actividad de fagocitos, los fagocitos van a verse sobrepasados en algunas ocasiones por la cantidad de bacterias que hay, y no van a comerse una o dos o tres bacterias, se van a atascar de bacterias. Por lo tanto, el radical libre hidroxilo no solamente va a atacar a la bacteria. Imagínate que el fagocito está ahora sí que indigestado de tanta bacteria que comió, de tanta bacteria que fagocitó, de tal manera que tienes una cantidad impresionante de radical hidroxilo. Y como el radical hidroxilo no lleva una dirección específica, ataca la primera membrana que se le pone enfrente. Empieza a sufrir ataque también por sus propios radicales que produce. Y entonces, ¿qué le pasa al fagocito? Híjole, su poro de membrana también se amplía, mis hijos. Y si se amplía su poro de membrana, ¿qué va a pasar con este leucocito? Se va a lisar. Y cuando este leucocito se lisa, se muere, deja de ser un leucocito y ahora se convierte en un piocito. Y el conjunto de piocitos es lo que te condiciona lo que tú conoces como pus. Por eso donde ves pus dices, esa herida está infectada. Y los macrófagos están hechos la mocha tratando de eliminar la bacteria. Y donde hay pus, el tejido aledaño o el tejido adyacente, como al reventarse el piocito, ahora ¿dónde está el radical libre? En el espacio intersticial, ¿sale? Tienes un montón de radicales libres aquí, ¿sí? Entonces, las células aledañas de tu tejido sano ahora van a ser atacadas por el radical libre, y es por eso que el borde de la infección está hiperémico e inflamado, aparte de citoquinas inflamatorias. ¿Me explico? Como si vaciara su contenido una vez que se vuelve piojo. Exacto, lo vacía como tal. Exactamente. ¿Me explico más o menos? ¿Sí? Entonces, ojo, cuando nosotros hablamos de radicales libres, casi siempre los tenemos encajonados como moléculas dañinas. Sí lo son cuando se me salen de control, pero también son indispensables para varias funciones biológicas, entre ellas la función de defensa. ¿Me explico más o menos? ¿Sale? Ok. ¿De dónde más podemos nosotros tener radicales libres disponibles que pudieran causar un daño a tejidos de una superfamilia enzimática que ustedes conocieron en primer semestre cuando llevaron el área, no sé si fue fisiológicas, funcionales, y que empezaron a ver farmacocinética y farmacodinámica? Y les hablaron del citocromo P450. ¿Sí? El citocromo P450 es una superfamilia de enzimas que participan en procesos de oxidación y reducción. ¿Sí? Y cuando tengo un uso excesivo del citocromo P450, puede ser que no se canalicen adecuadamente los electrones asociados a hidrógenos del NADPH o del NADH, sobre todo cuando tú tienes fármacos que necesitan degradarse a través de un proceso oxidativo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se tiene este tipo de situación, se dice que el fármaco es hepatotóxico. Todo fármaco que utiliza citocromo P450 de forma abundante tiene cierto grado de hepatotoxicidad. ¿Por qué razón? Porque si lo estoy usando de forma abundante, puede que no canalice adecuadamente los electrones, generándome la cascada de formación de superóxido, peróxido radical hidroxilo, y como esa familia enzimática trabaja principalmente, más no únicamente en el hígado, cuando se forman muchos radicales a nivel hepático van a ejercer toxicidad sobre los hepatocitos. ¿Me explico? Y entonces tienes que hacer ajuste de dosis, tienes que estar haciendo monitoreo de la función hepática de tu paciente y poner en tu balanza qué es mejor, seguirle dando el fármaco o es hora de cambiar de fármaco o bajas de dosis o qué haces. ¿Sí? Pones en balanza riesgo-beneficio. Solo cuando las dosis sean muy altas.
Depende de cada paciente. Bueno, Porque y a de su veces, función hepática. depende de la función hepática. Si ustedes se dieron cuenta cuando empezaron a ver un poquito farmacología, se dieron cuenta que hay medicamentos que te dicen, este medicamento puede ser hepatotóxico o este medicamento puede ser nefrotóxico. Por lo tanto, tener cuidado en pacientes hepatópatas y en pacientes nefrópatas. Si es indispensable que lo uses, dependiendo del grado de daño hepático o del grado de daño renal, vas a hacer un ajuste de dosis. ¿Sí? Y tiene que ver con radicales libres. Vamos más o menos hasta aquí. Ok. Esta es la cascada que ya vimos ahorita. ¿Sí? El daño principal es peroxidación de lípidos. ¿Sí? Y ojo, no solamente podemos tener peroxidación lipídica de membrana y ampliar el poro. Esta ampliación de poros me lleva a que la permeabilidad de la membrana se incremente. Ya no logre esa célula decir quién pasa, quién no pasa. ¿De acuerdo? El hecho de que tengamos un aumento de permeabilidad también me lleva a lesión intracelular. Por ejemplo, si se dañan las membranas mitocondriales, tenemos un complejo de la cadena de transporte que es de carácter móvil y que se encuentra ubicado en la membrana interna, pero ocupa el espacio entre la membrana interna y el espacio intermembranal. Citocromo C. Perfecto. Y cuando yo tengo alterados los poros de membrana, ¿qué pasa con el citocromo C? Se sale hacia el citoplasma y activa ¿qué tipo de enzimas? Caspasos. Llevando a la apoptosis celular. ¿A eso se refiere esto? ¿De acuerdo? ¿Qué más pueden hacer estos radicales libres? Bueno, si hay cantidades muy abundantes, te lleva a la apoptosis directamente. Puede fragmentar proteínas o agregar proteínas. Y esto provoca una ubiquitinación de la proteína, activando el sistema de degradación ubiquitina-proteasoma. Y vas a tener degradación proteica. ¿De acuerdo? E incremento los valores de urea. Puede haber lesión del DNA nuclear, llevando a mutaciones. Porque creen que las personas de tez muy blanca, al asolearse, si no utilizan bloqueador, como los haces de luz son electrones a velocidad, pueden desarrollar cáncer térmico. Esa es la razón. ¿Sale? ¿Ok? O también puede lesionar ADN mitocondrial, llevando a las llamadas miopatías mitocondriales. ¿Sale? Cuando se tiene lesión de DNA, no siempre se lleva hasta una mutación que te pueda desencadenar un cáncer, porque recuerden que a nivel de núcleo, si recuerdan un poquito biología celular, se tiene un conjunto de enzimas de reparación. Entonces, cuando hay pequeños daños en la secuencia de nucleótidos del ADN, entra lo que son las enzimas de reparación, reconocen las áreas dañadas, escinden el número de nucleótidos, hacen una copia complementaria y la insertan y como si nada pasó. ¿Sí? Pero en la mitocondria no existe un sistema de reparación de nucleótidos. Por lo tanto, cualquier mutación en la mitocondria puede desencadenar una miopatía mitocondrial afectando contracción muscular. ¿Sí? Y esta es la clásica peroxidación lipídica. ¿De acuerdo? Imaginen que este es un ácido graso de la membrana de cualquier célula. Este ácido graso, su cuerpo es carbono con hidrógeno. ¿Sale? Pero este enlace está generado de forma covalente. Es decir, un electrón de este carbono y el único electrón del hidrógeno se complementan para formar enlaces, ¿cierto? Aquí tengo un par de electrones y los tengo muy a la mano. Si llego a tener el radical hidroxilo, que es el principal radical libre de oxígeno, que me lleva a peroxidación lipídica, y por eso se considera el más peligroso.
Este oxígeno tiene una alta afinidad por los electrones, ¿cierto? Electronegatividad bien alta, 3.5. ¿Qué va a hacer? Literalmente le roba este hidrógeno con su electrón. Lo voy a subir porque ya sé que no lo están visualizando. Ya vi falta de visualización en algunos. Bien. Este enlace está así. ¿Mejor? Ok. ¿Qué va a hacer el radical hidroxilo? Necesita robarse un electrón para estabilizarse. Pero se lo roba junto con el dueño. ¿Y qué forma? Agua. ¿Qué le pasó al radical? El radical se estabilizó. Pero ¿cómo me dejó el ácido graso? Con un ácido graso radical. Porque lo dejó con un electrón huerfanito. Ah, es el mismo que está al lado de este. Exacto. Es la secuencia. Esto pasó, ahora este líquido te quedó como líquido radical. Somos organismos aerobios, ¿verdad? Quiere decir que tenemos un buen y oxígeno disponible. Y el oxígeno tiene alta electronegatividad. No le va a quitar el electrón a un carbono, porque está cañón que lo suelte el carbono. ¿De acuerdo? Pero dicen, un electroncito libre, si no me lo robo, me le pego. Va y se pega. Y queda como lípido peróxido. ¿Ok? Y este lípido peróxido, así como está, ahora sí, puede robar a un lípido vecino. ¿Qué cosa? Su hidrógeno con su electrón y queda como lípido peróxido. Ella se estabilizó, pero al que le robó el electrón con el hidrógeno queda ahora como un lípido radical, iniciando una reacción en cadena. Se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir con el lípido vecino. Entonces, imagínate que tú tienes este lípido peróxido aquí, ¿sale? Y que tú aquí tenías anteriormente, ¿sí? Tenías anteriormente, me salen re las rayitas estas, a ver, que me quede más o menos alineada. ¿Ok? Y que de este lado tú tenías hidrógeno, ¿sí? Si tú originalmente tenías tus lípidos igualitos, ¿sí? Tus espacios entre lípidos eran pequeños. Este era tu poro de membrana. Micras de tamaño, por eso la membrana es semipermeable y por eso necesitas mecanismos de transporte especializados a través de proteínas transmembrana. ¿De acuerdo? Pero si esto sucede en la membrana de una célula, ten en cuenta una cosa. El hidrógeno, tamaño atómico, número atómico 1. Oxígeno, número atómico 8. Quiere decir que entonces el tamaño de un oxígeno es 8 veces mayor que el de un hidrógeno. Si yo tengo aquí, salud, este tamaño de poro y este plumón me representa un hidrógeno, ahora agrégale 8 plumones más para un oxígeno y otros 8 más, el poro pasa de ese tamaño a este tamaño. Es un poro gigantesco en la membrana. Por lo tanto, ¿servirán de algo los mecanismos de transporte específicos o se caen esos mecanismos de transporte? Ya no se van a ocupar porque ahora tienes inclusive poros a veces casi del mismo tamaño que la proteína transmembrana que te originan los transportadores específicos. Y es por eso que puede entrar sodio, puede entrar calcio, pueden salir moléculas de la célula que no saldrían sin un mecanismo de transporte específico. Y por eso se lleva a cabo la muerte celular, ya sea por un edema celular o para vaciamiento de la célula. ¿Me explico? Por eso es tan tóxico. Y esto lo necesitamos ¿dónde? En las células del sistema de defensa. Para que esto le pase a quién? A bacterias, le pase a esporas,
le pase a parásitos, le pase a células fagocitadas porque ya están alteradas. Lo ocupamos. El problema es cuando se nos sale del control. ¿Me explico más o menos? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ok? Ahora, si nuestro cuerpo produce radicales libres porque los necesita, pero cabe la posibilidad de que se salgan de control, debemos haber evolucionado y generado sistemas de defensa. Y los sistemas de defensa contra radicales libres. Defensa versus ROS. Defensas contra Reactive Oxygen Species. ¿Ok? Defensas contra especies reactivas de oxígeno van a ser de dos grandes grupos. Vamos a tener mecanismos enzimáticos que son internos de la célula y vamos a tener defensas exógenas, ¿sí? Estas son defensas endógenas. Las defensas endógenas son enzimas y voy a tener defensas exógenas, las pueden encontrar así en los libros, ¿ok? Y las defensas exógenas es lo que yo ingreso desde fuera hacia adentro y en este caso son vitaminas. Y las vitaminas principales que actúan como defensas exógenas son la vitamina E y la vitamina C. ¿Solamente van a ser vitaminas o pueden ser otras? Hay otras moléculas, pero las que se conocen más en su mecanismo, vitaminas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las principales enzimas que me ayudan a controlar radicales libres que se me pueden haber salido de control? Por ejemplo, en una infección, después de que ha muerto el leucocito y ha derramado su contenido a lo que viene siendo el tejido adyacente, pues van a entrar en acción varias defensas enzimáticas para tratar de neutralizarlos y minimizar el proceso inflamatorio colateral. ¿De acuerdo? Van a ser 3 defensas endógenas. Bueno, 3 de las más importantes, aunque hay muchísimas, ¿ok? Al final de la diapositiva se van a encontrar una tablita con un montón de defensas enzimáticas, pero nos vamos a ir sobre 3. Aunque deben estar conscientes de que hay más. ¿Sale? Ok. La primera, ¿cuál es el primer radical libre que se genera usando oxígeno y electrones libres? Superóxido. Ahí está. ¿Ok? Como este superóxido es el inicio para dar origen al peróxido y luego al radical hidroxilo, que es el más potente, pues tiene que haber una defensa que me ayude a inactivarlo. Y ahí aparece la superóxido dismutasa. ¿Okay? La superóxido dismutasa lo que hace es reducir, es decir, agregarle hidrógeno y electrones de manera controlada al radical superóxido para estabilizarlo y darme lo que viene siendo oxígeno libre y peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Ya no me deja un radical, pero me deja un intermediario muy inestable que puede darme origen a un radical. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo solamente tuviera superóxido y no tuviera ninguna otra defensa enzimática? ¿Sí? Pasaría lo siguiente. Vamos a pensar que llegué hasta aquí. Si llegué hasta aquí, ok, desactivé el superóxido, ¿de acuerdo? Lo mezclé con electrones y con hidrógenos. Y para esto la superóxido dismutasa se está ayudando a través de un cofactor, es decir, de origen metálico, que me puede ayudar a transferir electrones de una molécula a otra. Acuérdense que los metales son perfectos conductores de electricidad. ¿Y qué es la electricidad? Electrones en flujo. ¿Sale? Entonces, si yo llego hasta aquí, no terminaría de inactivar el radical. ¿Por qué? Porque sí inactivé el superóxido, pero ¿qué me quedó? Peróxido de hidrógeno. Yo tengo que tener una manera de inactivar el peróxido de hidrógeno, porque si no lo inactivo, es tan sensible
que con cualquier electroncito que lo llegue se disocia en dos radicales hidroxilo y no me sirvió de nada haber inactivado el superóxido. ¿Me explico? Entonces, como de la inactivación del superóxido surge peróxido, viene otra enzima que es capaz de inactivar al peróxido y esta es la catalasa. ¿Ok? La catalasa toma el peróxido de nitrógeno, utiliza también a un elemento metálico para que pueda transferir electrones y la va a disociar en una molécula de agua y un oxígeno libre que con dos moléculas de peróxido de hidrógeno que se disocian voy a tener dos oxígenos libres y formo una molécula de oxígeno no dañina. ¿Me explico? Siempre con la ayuda de cofactores. como Siempre. son los Estas enzimas que te pueden inactivar radicales, como tienen que hacer transferencia de electrones para poder completar, lo hacen mediado por un elemento metálico que puede pasar electrones. Siempre. Sí, son metalenzimas. ¿Ok? Ahora, si la catalasa no fuera suficiente, tenemos otra enzima bien importante que tiene la capacidad de inactivar tanto peróxido como hidroxilo. Y esta es una de las defensas más importantes que tenemos de tipo enzimático. La glutatión peroxidasa, que para funcionar requiere selenio. Por eso también en los suplementos anti-envejecimiento vienen ricos en selenio. Sí, para darle batería a la glutatión peroxidasa. Ahora, ¿cómo funciona? ¿De dónde voy a sacar los electrones que el selenio me va a ayudar a transferir junto con la enzima? Los va a sacar de un péptido, un tripéptido, que por allá conocieron en bioquímica muy bien. Este tripéptido recibe el nombre de glutatión. Se produce de forma abundante en el hígado del ser humano hasta la edad de cerca de 45 años. Desde el nacimiento, toda la infancia, la adolescencia, adultez joven y llegar hasta los 45 más o menos, tu hígado está bien hacha produciendo glutatión. Ojo, si consumes adecuadamente proteínas, ¿ok? Pero después de los 45 años empieza una disminución en la producción de glutatión. Ojo, si la glutatión peroxidasa es la principal defensa enzimática para inactivar peróxido y el radical más peligroso, que es el radical hidroxilo. Y a partir de los 45 años, el glutatión requerido por la enzima glutatión peroxidasa disminuye. A partir de los 45 podré inactivar efectivamente peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo. No. Por lo tanto, empiezan las señales de envejecimiento y el daño degenerativo crónico. ¿Me explico? Por eso a partir de los 45 ya empezamos a verle a nuestros papás las patitas de gallo, las garras de tigre, la cana llena de la cabeza llena de canas, etc. Y nos empezamos a enfermar de todo. Y decimos, antes no me pasaba nada, ¿no? Pero es que tenía un buen de glutatión y una glutatión peroxidasa bien potente. Ahora tengo glutatión peroxidasa menor y producción de glutatión menos. Pues ya no hay quien defienda a mis órganos contra los radicales y empiezo el caminito a bajar. ¿Me explico? Mani. ¿Cómo de que el glutatión disminuye mucho antes de los 45 años? Sí. Bueno, que no sea Sí hay una forma. De hecho, te lo puedes quemar mucho más rápido de lo que se produce. Y voy a dar un ejemplo que ustedes lo han visto, espero que no lo hayan vivido. ¿Okay? Se han dado cuenta de que en la actualidad, desde siempre ha habido uso de drogas. Solo que las drogas antes eran de uso exclusivo de los chamanes, se ponían bien acá para poder ver espíritus, ¿se acuerdan? Entonces, pero con el paso del tiempo, pues pasó la droga de uso exclusivo de chamán a uso de la población. Y en la actualidad hay drogas muy complejas y muy dañinas. No sé cómo se llama la droga, pero hay una droga
droga que queman en un foquito. No sé cómo se llama. Sí, son unos, creo que es el cristal, ¿no? El cristal. Lo ponen en un foquito, lo calientan y el vaporcito, órale, se ponen bien happy, se ponen bien que hasta arriba. Pero las personas que usan cristal, en poco tiempo de haber empezado a usarlo, ¿cuál es su apariencia? ¿Siguen luciendo de la misma edad o se arrugan y se secan? Se arrugan y se secan. ¿Por qué? Porque realmente la quema de esa droga es incompleta y lo que se está metiendo es un chorro de radicales libres que te alteran los neurotransmisores y por eso los suben hasta arriba. Pero al mismo tiempo empiezan a atacar a sus propios órganos, esos radicales libres. Y se agotan rapidísimo la capacidad de producción de glutatión, porque aparte estás afectando el hígado. Si estás afectando el hígado ya no produces glutatión en cantidad adecuada y tampoco las enzimas para inactivar radicales. Por eso este tipo de personas tú notas un envejecimiento súper acelerado. ¿Sale? Y hay otra droga que salió que es tantito peor, la crocodile. ¿Qué? Hay una droga que le llaman crocodile, de cocodrilo. ¿Por qué? Porque el paciente lo seca y lo deja como cocodrilo todo arrugado y seco. Entonces sí, ahorita en la actualidad hay muchas cosas que te aceleran el desgaste de la capacidad de tu cuerpo para inactivar radicales. ¿Sí me explico? Y hay personas que por naturaleza nacen con una disminución en la capacidad de formarlo. Otra forma de bajar la producción de glutatión es cuando casi no ingieres proteínas. ¿Por qué? Porque el glutatión es un tripéptido. ¿Sale? El glutatión es un tripéptido. Está formado por el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Y aunque son aminoácidos no esenciales, si no consumes proteínas, pues ¿de dónde sacas los nitrógenos para la fosfolígena? ¿Sí? Por eso una persona con desnutrición proteica envejece más rápidamente. ¿De acuerdo? Ahora, el glutatión se usa como un dímero. ¿Sí? Y quiero que observen algo. Tiene una cisteína, que es un aminoácido sulfurado y que tiene un grupo tiol, es decir, un azufre unido a un hidrógeno. Ahí están, mis dos glutationes. ¿Qué hace la glutatión peroxidasa con ayuda del selenio? Bueno, si yo tengo peróxido de hidrógeno, lo voy a poner aquí abajo, lo que va a pasar es esto. Aquí está tu peróxido de hidrógeno. Sale. Recuerden que aquí hay un electrón por cada uno de ellos, formando el enlace. Lo que hace la glutatión peroxidasa es, mira, agarra uno de los hidrógenos con su electrón y se lo pasa aquí. Agarra el otro hidrógeno con su electrón del segundo tiol y se lo pasa acá. ¿Y qué forma? Dos moléculas de agua. ¿De acuerdo? Y como le quitaste los hidrógenos, ahora cada azufre queda con un solo electrón. Quedó oxidado porque perdió electrones, perdió hidrógenos. Pero estos dos electrones que quedó solito, los utiliza para generar un puente disulfuro o un enlace disulfuro. De tal manera que el glutatión queda oxidado, pero no queda como radical. Por eso es tan importante. Porque inactiva radicales sin generar radicales nuevos o radicales potenciales nuevos. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a hacer si reacciona con hidroxilos. ¿Sí? Si reacciona con hidroxilos, ¿qué va a hacer? Que un dímero de glutatión tiene la capacidad para inactivar ¿cuántos hidroxilos? Pues 2. Y cada hidroxilo lo va a transformar igualmente en una molécula de agua y el glutatión va a quedar oxidado. Y está bien que el hígado produce un buen de glutatión durante los primeros 40-45 años de vida, pero no produce cantidades industriales diariamente. Quiere decir que este glutatión oxidado, de alguna forma lo tengo que volver a reducir
para que me siga dando batería de inactivación de radicales. ¿Me explico hasta aquí? ¿Sale? No se le considera radical libre porque no tiene... Porque no quedó con electrones desapareados. Los 2 electrones libres que quedaron se utilizaron para generar enlace disulfuro. Por eso es tan importante este mecanismo de control. Porque te inactiva un radical sin generar otro nuevo. Rompe la cadena. Rompe la cadena. Por eso es tan importante. Y por eso, cuando a partir de los 40, 45, se me empieza a disminuir la producción de glutatión, empiezan a acumularse radicales libres, afectando a tus años, a tus órganos, desde el interior o a los externos. Y por eso voy teniendo una degeneración crónica orgánica. Y por eso voy empezando a tener señales de envejecimiento. ¿Me explico? ¿Y en este caso hay algún suplemento que contenga glutatión? De hecho, en la actualidad te venden glutatión, más no sabría decirte porque no me he dado el tiempo para poder investigar cuáles son sus vehículos de transporte para promover su absorción. Si ese glutatión se puede absorber como un tripéptido como tal y llegar a esta corriente sanguíneo y poderse distribuir en los diferentes órganos, o si sufre un proceso digestivo igual que cualquier otra proteína. Sabemos que los aminoácidos, ojo, primer parcial, mayoritariamente el 90% de los aminoácidos se absorben de forma libre, ¿de acuerdo? Pero el otro 10% se absorbe como di y tripéptido. Tendríamos que investigar si el glutatión se puede absorber tal cual, ¿sí? O ver qué porcentaje se absorbe tal cual. Y si es digerido y absorbido como aminoácido libre, tendríamos que investigar si la formulación que te lo vende evita su degradación para permitir su absorción completa. ¿Me explico? Porque si lo digieres, pues es como si no lo tomaras. ¿Me explico con eso? Ahora, les decía, para terminar el día de hoy, ¿sí? En este caso, estoy oxidando el glutatión, qué buena onda, pero como les digo, no uso el glutatión una vez y lo tiro. Aquí se aplican las 3 R's, recicla, reusa y no sé qué otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo vamos a reciclar para luego volverlo a reutilizar, al menos ocupo 2 R's, reciclo y reuso, ¿ok? Pero para volverlo a reducir, ¿qué tengo que agregarle? ¿Qué le quité? ¿Qué le tengo que poner? Hidrógenos. ¿Y de dónde voy a obtener los hidrógenos? Los voy a obtener de la molécula NADPH más hidrógeno. Aquí me va a aportar los 2 hidrógenos que necesito transferir. ¿De acuerdo? Entra reducido y sale oxidado. Y para volverlo a formar existe una ruta que se utiliza ampliamente en diferentes tejidos llamada vía de las pentosas. Sale. La vía de las pentosas que utilizan. Partimos de glucosa. La glucosa se activa hacia glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan? Perdón, ¿para qué metió la vía de las pentosas? Para obtener NADPH. ¿Sale? Entonces, ya que tengo glucosa 6-fosfato, me puedo ir por 2 variantes. Puedo seguir por glucólisis y obtener ¿qué cosa? Piruvato. O me puedo ir utilizando glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí va a ser multipaso. Inicio con esta enzima y obtengo 2 productos. Uno de ellos es la ribulosa, que en una segunda etapa me va a dar ribosa, que voy a utilizar para formar nucleótidos, adenina monofosfato, guanina monofosfato, guanosina monofosfato, etc. Y me va a permitir también obtener 2 moléculas de NADPH más hidrógeno. Entonces esta ruta es muy importante para darle batería a la ruta de recuperación de glutatión reducido, ¿sí? Porque este NADPH es el que voy a utilizar aquí. ¿De acuerdo? Esta ruta, es el producto de ella. Esta ruta se conoce como vía de las pentosas, porque estoy pasando de un azúcar de 6 carbonos a azúcar de 5 carbonos.
Y el 5 carbono, penta. el carbono que quedó Sale como CO2. ¿Sí me explico? Entonces, la enzima que va a hacer esta reducción, ¿cómo creen que se llama si voy a reducir glutatión? Así de fácil. Su nombre es glutatión reductasa. Y este sistema es especialmente importante en el glóbulo rojo. De hecho, el glóbulo rojo, recordemos una cosa, el glóbulo rojo maduro no tiene núcleo, no tiene mitocondrias. Ya los extruyó durante el proceso de eritropoiesis y maduración. El metabolismo que está realizando realmente es glucólisis para obtención de energía y vía de las pentosas para obtener NADPH, porque el eritrocito que transporta cuando hace el efecto Haldane. ¿De qué se carga durante el efecto Haldane? ¿Qué lleva el glóbulo rojo unido a la hemoglobina cuando hizo efecto Haldane? Fuerte, oxígeno. Y el oxígeno es el principal aceptor de electrones. Literalmente lleva una bomba atómica cada eritrocito. Si ese oxígeno que lleva empieza una cascada de radicales libres, se va a formar radical hidroxilo que va a afectar la membrana del glóbulo rojo. Por eso es tan importante que se transporte junto con la hemoglobina. Exacto. Y por eso el eritrocito hace esta vía. Porque lleva la bomba, pero lleva el antidetonante. ¿Sí me explico? Como el eritrocito lleva el oxígeno, lleva la bomba que puede dar origen al radical hidroxilo y peroxidar la membrana del glóbulo rojo y lisarlo. Tiene que tener un mecanismo de control. Y ese mecanismo de control en el eritrocito es la vía de las pentosas para darle ¿qué cosa? El NADPH. Para que si se forman radicales libres con el oxígeno que lleva el eritrocito, inmediatamente actúe glutatión peroxidasa, glutatión reductasa y me lo inactive. Si no, al eritrocito le explota la bomba. Y ese NADH va, bueno, NADPH va junto con, o sea, no entendí cómo es que va junto con el oxígeno. Tú tienes esto en el glóbulo rojo. ¿Sale? Hemoglobina oxigenada. Esto te está dando tu porcentaje de saturación de oxígeno. ¿De acuerdo? Pero también llevas oxígeno libre en el plasma, presión parcial de oxígeno. Y este oxígeno puede entrar y salir. ¿De acuerdo? Imagina entonces que tienes un radical libre por acá o tienes electrones libres. Estos electrones libres pueden entrar fácilmente al eritrocito y juntarse con parte del oxígeno libre que está entrando y saliendo. Por equilibrio. ¿Y qué va a pasar? Que te va a generar superóxido. ¿Sale? Y de aquí, ¿qué va a generar? Peróxido de hidrógeno. Y sigue recibiendo electrones, ¿y qué le va a pasar? Se va a disociar formando radical hidroxilo. Y si no hay nadie que lo pare, te va a afectar la membrana del glóbulo rojo, te va a llevar a peroxidación lipídica, se van a hacer unos porototes y el eritrocito se va a alisar condicionándote una anemia hemolítica. Y va a ser peor, porque tienes menos glóbulos rojos para hacer intercambio gaseoso, vas a entrar en una taquipnea y vas a condicionar una alcalosis respiratoria. Aparte de una falta de oxigenación efectiva en los tejidos. ¿Me explico? Entonces, el eritrocito en su interior ejecuta los ciclos metabólicos necesarios para él. ¿Sí? Aquí vas a tener glucosa para obtener piruvato y que esté obteniendo aquí 2 ATPs netos el eritrocito para su metabolismo. Para darle batería a la sodio, potasio, ATP hace que no se le acumule sodio adentro, porque si se le acumula sodio adentro igual se rompe dándote una anemia hemolítica. ¿Sale? Y esta glucosa, cuando está como glucosa 6-fosfato, también se va hacia la formación de ribulosa, ¿sí? Y que te va a dar NADPH más hidrógeno.
Y este eritrocito tiene estas dos enzimas. Sí, tiene las enzimas glutatión peroxidasa y glutatión reductasa. ¿Sí? Entonces tienes la glutatión peroxidasa, ¿sí? Que va a utilizar el radical hidroxilo, lo va a juntar con lo que viene siendo glutatión reducido, ¿sí? Vas a obtener glutatión oxidado y el radical hidroxilo que tenías ahora es agua. Pero como el agua establece un equilibrio, si el eritrocito se te llena de agua y no tiene sodio adentro que la detenga, ¿qué hace? Pues establece un equilibrio dinámico con el medio circundante y no se lisa. ¿Sí me explico? Pero ¿qué haces ahora con este glutatión oxidado? Si hay mucho riesgo de generar radicales libres, pues hay que volverlo a reducir. ¿Y ahí quién entra? La glutatión reductasa. Y para que haga esa reducción, ¿qué necesita? Necesita tener NADPH. O sea, todo eso sucede dentro Dentro del glóbulo rojo. ¿Sí me explico? Más o menos, eso es a nivel de eritrocito, pero sucede también en muchos tejidos. En el eritrocito se los menciono porque el eritrocito forma parte del intercambio gaseoso y el hecho de que se liste por acción de radicales libres a causa de una deficiencia enzimática que no me dé suficiente NADPH para inactivar los radicales que pueden surgir de la bomba potencial que lleva, que es oxígeno, me puede condicionar una anemia hemolítica con una taquicardia refleja, una hiperventilación refleja y una hipoxia tisular. Entonces, como tal, no era por el oxígeno que llevaba la hemoglobina, sino por el oxígeno. Por la formación del radical. ¿Me explico más o menos? Aquí los dejo el día de hoy. En la siguiente clase vamos a terminar, no hemos terminado oxidorreducción, ¿ok? Nos hace falta ver meta-hemoglobinemia y nos hace falta revisar lo que es el radical hidroxilo nítrico. Así que denle una leída, esta es su presentación para que en la siguiente clase podamos irnos más rapidito. ¿De acuerdo? ¿Sale? Órale.